Otro criterio importante, pues el desarrollo de inflamación de las articulaciones, artritis, ¿verdad? Es una artritis no erosiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no destruye los huesos, pero sí es una artritis dolorosa. Una artritis que genera tumefacción o incluso derrame. Ya cuando lleven reumatología, los internistas les van a explicar cómo se explora una articulación, o a lo mejor ahorita ya en PROPE ya están revisando algo en relación a exploración articular. Hay algunas maniobras en donde ustedes pueden tocar las articulaciones periféricas, sobre todo las manos, que son muy accesibles, o las rodillas, por ejemplo, y hacer un discreto movimiento articular y darse cuenta si hay derrame o no hay derrame. Y algo muy importante, ¿verdad? Si la persona tiene una artritis activa, pues en el momento con que le agarren los nudillos o con que le agarren la rodilla y le intenten mover tantito la rótula, pues va a brincar de dolor, o sea, le duele, ¿verdad? Le molesta. ¿Por qué? Porque hay inflamación y hay derrame, ¿verdad? Hay exceso de líquido por la respuesta inflamatoria. Los pacientes con lupus también tienen inflamación en las superficies serosas. ¿Qué quiere decir? Pleuritis, pericarditis. Una persona que tiene lupus activo, ustedes están obligadísimos a agarrar el estetoscopio y órale, pónganle el esteto en los campos pulmonares. Si la respuesta inflamatoria es muy marcada o hay una pleuritis importante, ustedes van a escuchar el roce pleural. Se escucha con el estetoscopio, ¿verdad? Las personas que tienen lupus, pues bueno, en las etapas de la enfermedad, pues empiezan a desarrollar trastornos renales. De hecho, la principal morbimortalidad de las personas con lupus, pues definitivamente es un problema de riñón, una insuficiencia renal futura. Por eso la importancia de que se mantengan en remisión. Obviamente, si tienen un lupus muy activo o ya tienen daño renal, pues empiezan a tirar proteínas por la orina, empiezan a tirar cilindros de células por la orina, hasta sangre, ¿verdad? Franca hematuria. Trastornos neurológicos, las personas con lupus pueden desarrollar convulsiones, ¿verdad? O psicosis, pero muy importante, las convulsiones y la psicosis no están relacionadas a alguna causa médica o alguna causa medicamentosa. Simplemente es un proceso de convulsiones o psicosis que no tiene relación con nada. Trastornos hematológicos, por lo regular, las personas con lupus tienen citopenias de las 3 líneas celulares de la sangre, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, anemia, ¿sí? De todas ellas, la más frecuente y la más notoria es la anemia, ¿eh? Son anémicos. Los trastornos autoinmunitarios, pues obviamente, la medición de los ANAS, los anticuerpos antinucleares, en sus distintas modalidades, en sus distintos métodos de estudio, desde la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, etcétera, etcétera, ¿verdad? O incluso pruebas serológicas. Entonces, vean ustedes las distintas manifestaciones que tienen las personas con lupus, que son muy amplias, son muy extensas, ¿verdad? Y bueno, pues les da un panorama para que ustedes puedan explorar adecuadamente a una persona, o si ya de plano tiene el diagnóstico de lupus y les llega la consulta, saber qué cosas hay que ir a estudiarle, qué cosas hay que ir a explorar para ver el seguimiento, ¿verdad? Si es una persona que tiene lupus, estaba en remisión y regresa porque le duelen los dedos de las dos manos, se ha sentido débil, está cansada, y trae el exantema o trae fotosensibilidad, pues oye, hay que pedirle laboratorios, hay que estudiar la profundidad porque probablemente está teniendo una recaída y necesite que se le modifique su tratamiento, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, estos criterios son muy importantes, les digo, en medicina interna los van a volver a revisar, incluso les digo, se los van a pedir que se los aprendan de memoria, porque son criterios clave en el diagnóstico y seguimiento de las personas con lupus. Entonces, dentro de la fisiopatología, el rasgo definitivo del lupus, pues es la producción de autoanticuerpos. Pues estos autoanticuerpos reconocen diversos componentes de la célula, que pueden estar en el citoplasma, que pueden estar en el núcleo, no son específicos de un órgano. Desgraciadamente el lupus, como el nombre lo dice, es sistémico, o sea, le pega a todo, ¿verdad? Las dianas son muchos tipos de células. Unas que más le pegan el lupus son las células de la sangre, y les digo principalmente a las 3 líneas celulares, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entonces, el conocer que hay anticuerpos antinucleares es importante, pues obviamente de utilidad para el diagnóstico, como pruebas de laboratorio que nosotros vamos a solicitar, ¿sí? Y otra cosa muy importante, ver la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Si obviamente hacemos la medición de los anticuerpos antinucleares
y vemos que sus títulos se encuentran elevados, pues, y la persona tiene síntomas, pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? Esa persona está teniendo una recaída, esa persona está empeorando, necesita modificar su tratamiento, necesita una valoración más profunda por un reumatólogo, ¿verdad? Es alguien que no se nos puede escapar de las manos. Entonces, los anticuerpos pues tienen utilidad importante en el diagnóstico, pero también en el seguimiento. Grupos de anticuerpos o de autoanticuerpos. Aquí están los anticuerpos antinucleares, los famosos ANAs, que se dirigen contra elementos del núcleo y se dividen en 4 categorías. Los anticuerpos que van contra el ADN, contra las histonas, contra proteínas distintas unidas a las histonas, ¿verdad? Y anticuerpos contra antígenos. El método más común para ver la medición de los ANAs es la inmunofluorescencia, el estudio serológico, ¿verdad? En el suero del paciente, y por medio de inmunofluorescencia indirecta, pues se puede ver un patrón, ¿verdad? Obviamente con microscopio de fluorescencia, ver qué tipo de anticuerpo está manifestando el suero del paciente, ¿verdad? Y esto lo vemos por patrones de tinción. De hecho, ustedes se habrán percatado que ahí en su texto viene en una de las páginas una imagen de 4 fotografías de inmunofluorescencia indirecta, que obviamente son imágenes tomadas con ese microscopio, ¿verdad? Del suero de un paciente que está manifestando los patrones de tinción vistos con el microscopio. Y hay varios patrones. Por ejemplo, el patrón de tinción homogénea o difusa, que por lo regular, cuando lo vemos con inmunofluorescencia, pues nos habla de que hay anticuerpos contra la cromatina, contra las histonas o el ADN bicatenario, que este es muy específico de lupus. Patrón de tinción anular, ¿verdad? Que también indica anticuerpos contra el ADN bicatenario. Patrón moteado, ¿sí? Que por lo regular es uno de los que se ve con más frecuencia, pero desgraciadamente es muy inespecífico, ¿verdad? El patrón moteado incluye algunos antígenos como las ribonucleoproteínas, ¿verdad? El antígeno SMIT, SM, y el famoso SSA y SSB, ¿verdad? Tenemos un patrón nucleolar, ¿verdad? Entonces, el patrón nucleolar, pues obviamente se refiere, ¿verdad?, de anticuerpos que van directamente hacia el nucleolo o elementos del nucleolo, o anticuerpos contra el ARN, ¿verdad? Y también incluso un patrón centromérico, ¿verdad? Estos dos, el nucleolar y el centromérico, no son específicos de lupus, ¿sí? Van más relacionados a otras enfermedades autoinmunes como la escleroderma. Y bien, esta es la imagen de su texto, ¿verdad? Para que vean ustedes en los métodos de inmunofluorescencia indirecta con el microscopio los distintos patrones. Este es el patrón difuso, el del inciso A, el del inciso B, que sería el patrón moteado, el inciso C, el patrón centromérico, ¿verdad? Y el inciso D, el patrón nucleolar, ¿verdad? Lo malo de estos patrones de la microscopía de fluorescencia, ¿verdad?, no son completamente absolutos de los tipos de anticuerpos, ¿verdad? Y otra cosa, se pueden combinar estos patrones, no son puros. Entonces, pues esto le baja un poquito la especificidad a las pruebas, pero todavía se siguen utilizando con frecuencia, porque como quiera, pues si tenemos la clínica y lo combinamos con la inmunofluorescencia, pues obviamente ya se conjuntan y ya nos dan un diagnóstico. Pero si por sí sola queremos hacer un patrón de fluorescencia a la población en general, pues obviamente no nos es de utilidad, porque puede haber combinaciones y porque incluso, vean, esto es muy importante, hasta un 5 o un 15% de las personas normales tienen títulos bajos de estos anticuerpos y pueden mostrar estos patrones. Y eso no quiere decir que tengan lupus, ¿no? Entonces, se tiene que conjuntar la clínica con los patrones, ¿verdad? Ahora, también se pueden medir los anticuerpos por otros métodos, ¿verdad? Incluso por serología especial, ¿verdad? Si se logran medir por medio de serología especial, que son ya anticuerpos en laboratorio directos contra los que son específicos de lupus, hay dos muy importantes que no se les deben de olvidar. Los más específicos de los anticuerpos, ¿sí?, que son contra el lupus son ADN bicatenario y el antígeno SMIT, SM. Son los dos muy específicos y diagnósticos del LED, ¿verdad? Si ustedes tienen la clínica y mandan a hacer una serología directa contra bicatenario y SMIT, prácticamente ya les da el diagnóstico. Y de hecho viene este cuadrito, ¿verdad?,
y en este cuadrito en donde les mencionan todos los tipos de anticuerpos, ¿verdad? E incluso lo relacionan con otras enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Y aquí en el lupus le está marcando, fíjense, ADN bicatenario y el antígeno SMIT, ¿verdad? Como muy específicos del ES, ¿verdad? Y vean cómo hay otros anticuerpos, ¿verdad? Descritos. Vean la esclerosis sistémica, por ejemplo, contra la ADN topoisomerasa, ¿verdad? Contra el síndrome de Sjögren, el famoso SA o SSB, que también se le llaman ROLA, ¿verdad? Los distintos tipos de anticuerpos y sobre todo la positividad, ¿verdad? Vean incluso cómo algunos anticuerpos, ¿verdad? Algunos anticuerpos se pueden relacionar con algunas manifestaciones, ¿verdad? Incluso los complejos de fosfolípidos proteínas, ¿verdad? Que son vistos incluso en el síndrome antifosfolípido, que es un síndrome que se puede encontrar también en el lupus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean la manifestación de distintos tipos de anticuerpos y la relación que tienen con enfermedades autoinmunes, incluso algunos de ellos con manifestaciones agresivas o con algunas manifestaciones específicas dentro de la misma enfermedad. Entonces, aquí están los anticuerpos antifosfolípidos. Hasta un 40 a un 50% de las pacientes que tienen lupus los pueden tener positivos, ¿verdad? Estos anticuerpos se dirigen contra proteínas plasmáticas que se unen a fosfolípidos de membrana. Cuando los fosfolípidos de membrana forman complejos con estas proteínas plasmáticas, ¿sí? Pueden ser detectados por estos anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? La protrombina, la anexina 5, la 2-glucoproteína, que es muy frecuente, la proteína S y la proteína C. Estos son elementos importantes del sistema de la hemostasia. Por ejemplo, el anticuerpo contra el complejo fosfolípido beta-2-glucoproteína, ¿verdad? También se le conoce como antígeno cardiolipínico, ¿sí? Y es interesante porque también puede darnos una prueba falsamente positiva en la serología de una enfermedad que se llama sífilis, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen lupus y manifiestan el anticuerpo contra el antígeno cardiolipínico, ¿verdad? Digo, más bien el anticuerpo contra el fosfolípido y beta-2-glucoproteína, pueden hacer una reacción cruzada con la sífilis, ¿sí? O sea, si tenemos una mujer, una jovencita, tiene síntomas de lupus, le mandamos a hacer todos sus laboratorios y le piden un cardiolipínico y le sale positivo, no quiere decir que la jovencita tiene sífilis, ¿no? Es probablemente por la reacción cruzada, ¿verdad? Del complejo con la prueba, ¿verdad? Que utiliza este antígeno. Por eso, las personas que tienen lupus eritematoso sistémico, los médicos están obligados a pedirle una prueba confirmatoria de sífilis, porque genera una respuesta cruzada. Y el médico se puede ir con la finta y decir, ay, ¿tiene sífilis? No, no tiene sífilis, está haciendo una reacción cruzada. De hecho, en el cuadrito que les puse por ahí del American College of Rheumatology, viene ahí en la parte de abajo, ¿verdad? Si sale positiva el anticuerpo cardiolipínico, pues estamos obligados a pedirle prueba confirmatoria, ¿verdad? Que obviamente pues va a salir negativa, ¿verdad? Entonces, algunos de estos anticuerpos antifosfolípidos también interfieren con pruebas de coagulación in vitro, ¿verdad? Tienden a alterar los tiempos de coagulación, como los tiempos de tromboplastina, que son los que se utilizan en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, por eso también se les da el apodo a estos anticuerpos antifosfolípidos, también les llaman anticoagulante lúpico, porque de manera in vitro, ¿sí? En el laboratorio, alteran los tiempos de coagulación, ¿verdad? Aunque paradójicamente ustedes saben que el lupus es una enfermedad que es procoagulante, no anticoagulante. Por eso se llaman anticoagulante lúpico por el efecto que tiene más que todo in vitro, ¿verdad? El efecto in vitro. ¿Ok? Entonces, la causa completa del lupus, así bien establecida, no se conoce. Se conjuntan una serie de alteraciones patológicas que conllevan, ¿sí?, a la producción excesiva de autoanticuerpos y destrucción de los componentes propios, principalmente de la sangre. Entonces, un defecto clave en el lupus eritematoso es en el fallo de los mecanismos que mantienen la autotolerancia.
Y todo esto va a conllevar pues, a la producción de autoanticuerpos. Entonces, vean, ahora sí que los rasgos familiares, pues las personas que tienen, por ejemplo, un hermano con lupus, una hermana con lupus, pues tienen un mayor riesgo de presentar también la enfermedad. Tan es así que se sabe que incluso hasta un 20% de los familiares de primer grado de las personas que tienen lupus, ¿verdad? Y que no tienen la enfermedad, tienen autoanticuerpos. Si se les hace mediciones nomás así de rutina, ¿verdad? Pueden tener autoanticuerpos elevados sin tener el lupus. Entonces ya aquí nos habla que hay un patrón familiar de que algo se está heredando y algo está pasando ahí, porque hasta los hermanos de los que tienen lupus algo tienen. ¿Verdad? A lo mejor no van a hacer la enfermedad, a lo mejor no se van a enfermar de lupus, ahí va a quedar, pero hay algo que está elevando los autoanticuerpos. ¿Verdad? Pues obviamente también hay factores ambientales, ¿verdad? No genéticos, ¿verdad? Uno muy conocido, y eso se los van a repetir hasta el cansancio, se lo van a repetir hasta el cansancio los internistas, pues obviamente es la fotosensibilidad. Que las personas que tienen lupus, pues eviten tener el contacto con el sol, eviten en lugares donde se tengan que asolear, la utilización de bloqueadores especiales, no el bloqueador básico que se encuentra ahí en el supermercado, no tienen que comprar bloqueadores especiales para protegerse mucho contra la radiación, porque se sabe que la exposición prolongada a la radiación UV puede empeorar la enfermedad, ¿verdad? O puede generar una recaída. Pues se dice que la radiación ultravioleta produce apoptosis de células, ¿verdad? Al darse la apoptosis de células, altera el material genético y lo vuelve inmunógeno, ¿verdad? Y luego, pues esto propicia que se active la respuesta inmunitaria, pues obviamente se dé la presentación de antígeno, ¿verdad? De una sustancia que se volvió inmunógena, de no serlo, ¿verdad? Y bueno, conlleva al desarrollo de autoinmunidad. Otra cosa muy importante, se sabe que la radiación ultravioleta tiene un efecto modulador en la respuesta inmunitaria. Se sabe que las personas que tienen más contacto con radiación UV, los queratinocitos pueden producir más interleucina 1, ¿verdad? Y la interleucina 1, pues ustedes saben que es una citocina proinflamatoria. Pero bueno, se tienen que conjuntar muchas cosas, o sea, no crean que por el hecho de que es una persona que vive en el campo y todo el día se está soleando, no va a ser lupus, ¿verdad? Obviamente no, ¿verdad? Se tienen que conjuntar muchas cosas, ¿verdad? Por eso les digo, la causa exacta no se conoce, se conjuntan muchos mecanismos, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las lesiones, ¿sí?, que se presentan en las personas con lupus, las lesiones viscerales, las lesiones que van a generar mayor morbimortalidad, ¿sí?, y me refiero sobre todo a riñón, se deben a una hipersensibilidad que ya revisamos en la sesión pasada, que se llama hipersensibilidad tipo 3. ¿Sí? La mayor parte de las lesiones se deben a hipersensibilidad tipo 3. Entonces, y se sabe porque en múltiples estudios se pueden identificar, pues obviamente los anticuerpos que se encuentran en los principales sitios donde hay vasos sanguíneos de filtrado, como en los glomérulos renales o en los vasos pequeños, ¿verdad? Otro mecanismo fisiopatológico, ¿sí? También es la opsonización y fagocitosis y destrucción de células de la sangre, ¿verdad? Este mecanismo de autoanticuerpos, ¿verdad?, es el responsable de las personas que tienen el lupus que desarrollen las citopenias, ¿verdad?, de que se encuentren anémicas, leucopénicas o trombocitopénicas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las lesiones viscerales, es hipersensibilidad tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Y en el caso de la sangre, la destrucción es principalmente por opsonización y lisis, citotoxicidad. Aquí está un cuadro donde se ven los principales síntomas de las personas que tienen lupus. Tengo por ahí menos de un minuto, me voy a salir, envío link y se vuelven a conectar. Sale, bueno.